Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya con el general Paco Moncayo, ex consejero de gobierno por la seguridad nacional, para hablar sobre lo que ocurre precisamente y cuáles son las acciones que ha dejado una vez que pasó por en este fugaz paso por la Consejería de Seguridad. General Moncayo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, Fausto. Qué gusto estar con usted. Un saludo afectuoso a la audiencia. General Moncayo, gracias nuevamente. El país cuenta ya con una hoja de ruta, para utilizar este término que ha sido utilizado generalmente para estos casos, para combatir la inseguridad. La verdad es que el país está en el camino correcto, que el gobierno está tomando las medidas que corresponden a la grave situación que vivimos. La verdad es que el Ecuador ha permanecido mucho tiempo sin una doctrina de seguridad, sin manuales adecuados para la planificación prospectiva estratégica. En fin, era necesario que cuente con estas herramientas, que cuente con estos instrumentos. Hemos entregado al señor presidente, desde el mismo momento en que me propuso que participe asesorándole en el tema de seguridad, varios trabajos. El primero realizado con expertos militares de la Academia Militar de Defensa Conjunta de la ESPE, donde se diseña un modelo que va a servir al Ecuador como la base estructural para que el sistema funcione. Entonces creo que está orientado adecuadamente. Esto en lo macro. Ahora, en los aspectos más estratégicos y operativos también hay avances significativos. No me atribuyo el mérito, porque el mérito es del gobierno, el mérito es de un equipo de personas que hemos trabajado juntos, pero se han dado pasos fundamentales para esta lucha que no la podemos perder. General, ha habido también algunas reacciones y creo que es importante también dar una respuesta a algunas reacciones que se han dado en redes sociales. Una de ellas de uno de los candidatos de la presidencia de la República, Jan Topic, que se ha autodenominado como un experto en seguridad y prácticamente como la única persona que sabe, al menos de los candidatos, sobre temas de seguridad. Él dice en uno de sus tweets, ha dicho: seguimos sin plan, seguimos sin objetivos y sobre todo seguimos sin resultados, mostrando algunos números en rojo, dice, del periodo del general, refiriéndose directamente a usted. ¿Qué le respondería? Yo no voy a ser parte de la campaña electoral de una persona que no tiene ninguna acreditación para que se ponga a debatir con quién le ha servido a este país más de 50 años, ¿no? Yo no voy a discutir con un señor que ha sido soldado, cabo en alguna escuadra, en alguna misión mercenaria. No, yo voy a hablar de las cosas serias en este país. Usted sabe que en las campañas pueden decir lo que sea. Yo he estado acompañándole al presidente con lo que sé, con los 8 libros que he escrito sobre seguridad, defensa y materias similares. No soy un improvisado. Me conoce todo el país, tengo una vida como servidor militar, como alcalde, como legislador. Mejor que el señor Topic haga la campaña decentemente y no se meta conmigo. General Moncayo, bueno, superado esta parte que incluso también hay que destacar, usted puso una respuesta en su cuenta de Twitter y me refiero muy corto a esto. Dice: vivo con eterna gratitud de haber servido como un soldado más en el frente durante la defensa de mi patria en el Valle de Cenepa y la Cordillera del Cóndor, entre otras cosas. Usted ha mencionado eso y creo que bueno, es parte de su respuesta a declaraciones que han recibido incluso también, no hay que decirlo, la condena de varios sectores, las declaraciones del candidato a la presidencia, Jan Topic. General Moncayo, para ya concentrarnos más en lo que ocurre en nuestro país, ¿qué decirle a la gente sobre lo que todavía está ocurriendo? Vemos todos los días, lamentablemente, hechos aislados en algunos casos, pero todavía vemos focos de inseguridad. ¿Qué es lo que le falta al sistema en nuestro país para poder lograr tener al menos una vida un poco más tranquila? Y la verdad es que el problema es muy grave. Es un acumulado de errores que se han cometido y que le han estallado lastimosamente
en el gobierno del señor presidente Lasso. Ahora, ustedes saben muy bien, el problema ecuatoriano es un desbordamiento del problema colombiano. Lo que estamos sufriendo es esa vecindad, cuando era la vecindad con las FARC, cuando decíamos que por el norte el Ecuador limita con las FARC, la cosa era más estable, había con quién parece que saber que estaba dominando esos territorios. Cuando fracasó ese proceso de paz, hoy tenemos como 17 grupos criminales que dominan territorios, que dominan el comercio. Además de eso, tuvimos año y medio que el comercio de la droga estuvo suspendido por la pandemia, que no habían cadenas de distribución. Después de ese año y medio, todo el material, la droga que estaba en grandes stocks comienza a salir y comienzan las bandas a matarse entre ellos por controlar las vías y por controlar el negocio de la venta de la droga. Como verán, es un problema sumamente complejo. Necesitamos por lo mismo no creer que de hoy a mañana se van a solucionar los problemas. Estoy insistiendo también, y el presidente está en esto, que el problema del Ecuador no lo vamos a poder solucionar solos, que esta es, como se dice tantas veces, este es una amenaza transnacional y estamos enfrentando los países que sufrimos de este mal y el Ecuador que sufre de tener los dos más grandes productores de coca, uno al norte, otro al sur. Estamos empeñados en defenderlos solos. Igual ya hemos logrado dar un gran paso al interior del país porque ya está clarísimamente entendido que el problema de la seguridad no es un problema del Ejecutivo, que es un problema del Estado, que tiene que funcionar bien los jueces, los fiscales, los militares, los policías, que tiene que funcionar una legislatura que dé las leyes que apoyen al combate a la seguridad. Es un problema complejo. Todo esto se va a solucionar porque hay una política, porque hay una decisión, porque hay los recursos, se les está dotando de recursos a la policía, a las Fuerzas Armadas. Estamos, yo creo, enfrentados a un grave problema, pero lo estamos haciendo bien. Este mismo momento hay una revolución en el sistema penitenciario. Se está trabajando para partir de lo esencial, tener cuerpos de guardias penitenciarios profesionales, bien remunerados, con una carrera, tener equipos adecuados para la seguridad de estas personas, en fin, protocolos para que puedan emplearse para evitar estas masacres que asustaron al mundo. Tenemos las herramientas, pero no podemos esperar que de hoy a mañana los números van a ponerse azules. Esto es algo que tiene que sostenerse. El gobierno está dispuesto a dejar al país con un sistema de seguridad estructurado, financiado, y necesitaremos que el que llegue, sea cualquiera, dé continuidad, porque esta debe ser una política de Estado. Y a propósito, en general, de su salida, usted ha dicho que no se sentía de alguna forma cómodo en este puesto burocrático, no obstante, se ha puesto a la orden para seguir siendo consejero sin un nombramiento de por medio. ¿Por qué esa incomodidad en el gobierno, quizá, o por qué hacerse a un lado, por qué dar un paso al costado? No me he hecho a un lado, no me he bajado del barco, no he dado un paso al costado. Lo que pasa es que yo he cumplido una etapa, he entregado los productos, he trabajado firmemente 2 meses para orientar el trabajo, pero hoy ya el trabajo se está haciendo en la Secretaría, se está haciendo en el Instituto de Estudios Estratégicos de la ESPE, se está haciendo en la Academia de Guerra Conjunta. Ese trabajo ya no lo voy a hacer yo, lo voy a revisar, lo voy a analizar, pero me da vergüenza, dígame usted, estar ganando sueldo, estar con nombramiento, cuando lo esencial de mi asesoría está cumplido. Pero yo no me voy a bajar nunca del barco, y con el presidente hemos conversado, porque también no tiene por qué haber ningún rumor de que ha habido un mal momento con el presidente, jamás. ¿El presidente sí escucha? ¿El presidente escucha? ¿Aló? ¿El presidente le escucha, le ha escuchado, ha tomado decisiones? En el caso que yo
puedo cada lunes media hora reunidos con el presidente, exponiendo mis puntos de vista, escuchando los suyos, y después 2, 3 horas de trabajar todos los lunes con el Comité de Seguridad, donde está el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, el ministro del Interior, comandante de la Policía, el ministro de Gobierno. O sea, se está trabajando, se están haciendo las cosas de la mejor manera. Vuelvo a decirle, el problema es muy grave y soluciones fáciles no hay. Yo creo que para lo que tengo que hacer no necesito ni cargo ni sueldo, que sería indecente de mí no dar este paso para seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, asesorando, porque ese es todo el papel que a mí me toca. No he sido ni ministro, o sea, he renunciado de ser asesor con sueldo a ser asesor con todas las ganas del mundo, porque amo este país y porque creo que puedo serle útil. ¿Va a seguir yendo los lunes? Por supuesto, nadie tiene derecho en este país a dejar de aportar en lo que esté a su alcance para que salgamos de este terrible momento que estamos viviendo. Yo creo que mi mensaje ha sido fuerte en ese sentido. Olvídense de ideologías, olvídense de política. La seguridad tiene que ser una causa nacional que nos convoque a todas las funciones del Estado, a todos los niveles de gobierno, a la sociedad civil, a los medios. Si no hacemos causa común, va a ser más difícil que logremos volver a la paz que ansiamos. En general, ¿qué tan determinante ha sido la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado sobre la declaración del terrorismo como una amenaza de Estado? ¿Ha habido cambios? ¿Ha sido posible hacer cambios que generen un antes y un después respecto de esta resolución en cuanto a los temas de seguridad? Oye, este es un paso histórico, es un hito en la historia de cómo combatir al crimen organizado. Con los parámetros, con los paradigmas viejos, usted podía utilizar las fuerzas militares cuando había un estado de excepción dictado por el gobierno. Pero cuando se reconoce que el crimen organizado actúa con medidas terroristas que afectan a la soberanía e integridad territorial, se desata las manos para que los militares puedan participar en esta que es una guerra interna, para que puedan participar en seguridad interna, que no es un tema exclusivo de la policía, que tienen que trabajar juntos, no solo policías militares, sino el conjunto de las instituciones del Estado. Este es un paso fundamental, porque ahora lo excepcional es el cada día, entonces no podemos estar cada 8 días declarando estados de excepción. Ese es un paso histórico que se ha dado en este gobierno, que el COSEPE tiene realmente que escribir en su historia como un hito. Igual el COSEPE, en el que se declaró a la corrupción como el enemigo y como prioridad para la seguridad del Estado, porque la corrupción permea todo el crimen organizado, porque el crimen organizado corrompe a las instituciones, y por eso en la resolución que tomó el COSEPE se pone mucho énfasis en la protección que debe dar la contrainteligencia a las instituciones del Estado para que éstas no sean penetradas, no sean cooptadas por el crimen organizado. Son pasos fundamentales que cambian la historia de esta lucha terrible en la que estamos empeñados. General, y con esto termino. Uno de los propósitos, y usted lo ha mencionado al inicio de esta entrevista, es el efectivo control de todo lo que llega por las fronteras. En algunos casos, pasos clandestinos, en otros, inclusive utilizando los pasos tradicionales y legales. No obstante, también es importante, y en eso han coincidido varios analistas, el control del espacio aéreo. A propósito de este tema, se ha informado en estas últimas horas de la compra de un nuevo radar, para de alguna forma reemplazar el radar de Montecristi. ¿Es oportuno, es necesario? Además, el radar, lamentablemente, lo que dicen es que estará operativo en 1 año y medio más. Lo que ha pasado en el Ecuador es grave. Mire usted cómo se ha debilitado la capacidad de defensa del país. Vea usted cómo está la Fuerza Aérea.
¿Qué tiene que ver con esa Fuerza Aérea heroica, victoriosa del CENEPA? Han desarmado a las Fuerzas Armadas. Este momento el gobierno está empeñado en, no se puede hacer en poco tiempo y con los recursos tan escasos, pero está empeñado en armar a la policía. Vea usted comprando los cartuchos, las pistolas, en fin, armar con carros adecuados de combate a los militares. Hemos escuchado hace pocos días que se compraron helicópteros en la Fuerza Naval para poder vigilar el mar territorial por donde sale la droga. En fin, se necesita que las Fuerzas Armadas, la policía, tengan las capacidades tácticas, operativas. No se puede hacer un control de las fronteras, no se puede hacer un control del espacio aéreo, del espacio amplísimo de nuestro mar territorial y zona económica exclusiva sin recursos. Ese debilitamiento sistemático de tantos años lo estamos pagando ahora. ¿Cómo está este momento? Tiene que terminar. Sí, ¿cómo está este momento, general, el control aéreo? De momento, ¿hay radares que estén operativos, que estén funcionando, o estamos con el espacio aéreo descuidado? Bueno, yo debo decirle que se está tomando los pasos. La compra de este radar es un ejemplo. Se están comprando medios para la protección, pero eso es todavía insuficiente. Hay que fortalecer esa Fuerza Aérea. Hay que fortalecer las capacidades de guardacostas de nuestra Fuerza Naval. Pero de momento los radares no están funcionando, los que se habían comprado en algún momento. Los radares que se compraron en algún momento, los famosos radares chinos que por mucho tiempo no funcionaron, ¿nunca operaron? No operaron. Usted sabe lo que pasó con los radares chinos, lo que pasó con los helicópteros Drup. En fin, esa es una historia negra del Ecuador que debe seguirse investigando. Pero le vamos a comprar a la misma empresa que ya nos ha fallado en otras ocasiones. Mire, el tema de cómo se hagan los procedimientos de adquisiciones, en fin, es un tema que escapa de mi asesoría, ¿no es cierto? Pero yo tengo la certeza, porque las disposiciones son clarísimas y porque estamos todos convencidos de que cada centavo de la defensa nacional, de la seguridad nacional, es sagrado y que tiene que hacerse con todos los recaudos, aunque tampoco por eso no debe hacerse con la oportunidad del caso. Yo estoy en ese sentido, puedo decirle como testigo, presenciando la transparencia con la que se realizan las inversiones que se hacen para seguridad. Con esto cierro. El hecho de que las fronteras y no tengamos radares antiaéreos operativos es un fuerte riesgo para el Ecuador. Sí, es un riesgo, pero no es algo que va a impedir que nuestro ejército, nuestra Fuerza Naval, nuestra Fuerza Aérea cumplan con los recursos que tienen mientras se siguen mejorando sus capacidades. No hay disculpa para que no se cumplan las misiones. Vuelvo a decir, este es un tema de la mayor complejidad, donde entran, por ejemplo, asuntos como la UAFE, porque si no se ataca al lavado de dinero, no se está atacando a un elemento esencial que alimenta la acción del crimen organizado. Mire usted ese paso fundamental en el tema penitenciario, porque las cárceles eran los centros de mando y control de los delincuentes, desde donde lavaban inclusive el dinero. O sea, se están haciendo cosas. Vuelvo a decir, la situación no es que está solucionada, tenemos que ir trabajando y esperar que el próximo gobierno mantenga como políticas de Estado, corrija lo que haya que corregir, pero que no comencemos siempre con cada gobierno a inventar la seguridad y a partir de cero. General Moncayo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, darnos también su visión sobre lo que ocurre en temas de seguridad, uno de los principales temas de preocupación de los ecuatorianos. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Ha sido el general Paco Moncayo, ex consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, hablando sobre la situación precisamente de la seguridad en el país. Ha dicho que prefiere y seguirá siendo un consejero del presidente Guillermo Lasso sin nombramiento únicamente y sin sueldo. Esto es lo que le había preocupado, mantenerse con un nombramiento, pero seguirá en la asesoría en temas de seguridad. También nos ha recordado que hay problemas con los radares. Recordemos también que en algún momento se compraron radares chinos. ¿Quién compró? ¿Cuánto costaron? ¿Han estado operativos en algún momento? Pues no. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.